A lo largo de toda su historia, la URSS constantemente se involucró en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, lo mismo ocurre ahora con la actual Federación Rusa. Solo que en aquel entonces todo se presentaba como algo noble, y muchos personajes progresistas de distintas partes del mundo se lo creían. A diferencia de los cuentos de Putin sobre la desnazificación y la desmetalización, la máquina de propaganda soviética operaba de manera más clara, precisa y profesional, por así decirlo, contándole a todo el mundo lo difícil que es la vida de los obreros y campesinos de todo el mundo bajo el yugo de los malditos capitalistas. Y por eso, el deber sagrado del régimen soviético totalitario era liberar a esas pobres personas oprimidas de ese yugo tan terrible y construir un Estado siguiendo el modelo soviético, con coljoses, campos de concentración y una única visión correcta sobre los acontecimientos. Hoy comenzamos una serie de videos dedicados a cómo la URSS utilizó no solo métodos militares, sino también abiertamente terroristas para lograr sus objetivos. Analizaremos por qué se puede afirmar con certeza que la URSS fue un semillero y patrocinador del terrorismo internacional. Sobre todo porque muchos de los acontecimientos y decisiones de aquellos lejanos años todavía repercuten en nuestros días. Hablaremos de los grupos radicales prosoviéticos más conocidos que operaron durante los años de la Guerra Fría. Y empezaremos con la soleada Italia, donde durante casi 2 décadas imperaron las llamadas Brigadas Rojas. Veremos cómo, con el dinero de Moscú, los militantes italianos llevaron a cabo terribles actos terroristas. Y por supuesto, al final responderemos a la pregunta de si la SAVUK logró su objetivo principal. Como siempre, el análisis más objetivo y claro de esos sangrientos acontecimientos. Mi nombre es Semyon, canal Mega Show TV, comenzamos. ¿Por qué la URSS eligió el camino del terror? Empecemos por el hecho de que el terrorismo siempre fue parte de la cultura política de los comunistas, desde la época del Imperio Ruso. En la época soviética, muchas calles, avenidas y plazas llevaban el nombre de revolucionarios terroristas. Ignacy Grinevetsky, Andrei Zhelyabov, Sofia Perovskaya, Nikolai Kibalchich, e incluso el hermano mayor de Lenin, Alexander Ulyanov, fue condenado y ejecutado precisamente por preparar el asesinato del zar Alejandro III. Por eso, ¿de qué sorprenderse si el régimen soviético siguió los pasos ya recorridos por sus ilustres antepasados? El factor más importante que determinó la elección del terrorismo por parte de los comunistas fue la imposibilidad de alcanzar sus objetivos por otros medios, ya fueran legales o militares. Así que el terrorismo es, de hecho, un reconocimiento de su propia impotencia. Así fue como actuó la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vio que en muchos países de Occidente no ocurría la tan deseada revolución. Los trabajadores no quieren derrocar el poder de los malditos burgueses. La democracia, la iniciativa privada y otros beneficios de la economía de mercado, a los koljoses y a la escasez eterna. Aunque, según las ideas del marxismo y el leninismo, todo debería haber sido exactamente al revés. Tampoco lograban llegar al poder por la vía legal. La popularidad de los partidos comunistas, por extraño que parezca, caía constantemente, como lo demostraban los resultados de las elecciones. Pero las ambiciones de los líderes del Kremlin y su deseo de dominio mundial no desaparecieron. Por eso Moscú apostó por el terrorismo. ¿Por qué precisamente Italia? En uno de nuestros videos anteriores ya tocamos un poco el tema de las actividades de los militantes prosoviéticos en Europa Occidental durante los años de la Guerra Fría. En ese donde se habla sobre la no muy brillante carrera de Putin en la KGB, pero les recomiendo encarecidamente ver ese video. Van a aprender muchas cosas interesantes sobre la juventud del futuro dictador. Bueno, entonces, en ese entonces se hablaba de la llamada Fracción del Ejército Rojo, que es más conocida por su abreviatura en alemán RAF. Existió en los años 70 y 80 en Alemania Occidental. Se dedicaba principalmente a secuestros y asesinatos de importantes figuras políticas y empresarios en nombre de la lucha contra el imperialismo y el capitalismo monopólico. Sin embargo, debido a la fuerte influencia de Estados Unidos en Alemania Occidental, la RAF no tuvo una gran difusión. Sus actividades a menudo eran detenidas por los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero Italia era un objetivo más atractivo y más fácil. Por eso Moscú decidió apostar precisamente por este país, llevando al poder a sus marionetas mediante la violencia y la intimidación. Había varias razones para elegir Italia. En primer lugar, a diferencia de Francia o el Reino Unido, Italia tenía tradiciones e instituciones democráticas débiles.
Durante más de 20 años fue gobernada por un aliado de Hitler, el dictador fascista Benito Mussolini, lo que dejó una huella irreparable. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial, muchos italianos recordaban con nostalgia esos tiempos y querían que regresara un régimen de mano dura, y eso no es sorprendente. Por ejemplo, después de la caída de la URSS, también hubo muchas personas que querían regresar a los tiempos de la gran y poderosa Unión Soviética, lo cual fue aprovechado por muchos políticos para aumentar su propia popularidad y llegar al poder. En segundo lugar, en Italia la mafia siempre ha jugado un papel especial. Sobre esto se han escrito muchos libros y se han hecho una gran cantidad de películas y series. Y siempre es más fácil llegar a un acuerdo con la mafia porque ya están acostumbrados a resolver los problemas con armas. Y la tercera razón es la considerable popularidad del Partido Comunista Italiano. A diferencia de la mayoría de los países de Europa, este partido recibía de manera constante entre el 20 y el 30% de los votos en las elecciones parlamentarias. Esto no les permitía formar un gobierno, pero convertía a los comunistas en la principal fuerza opositora de Italia, con la que, en una república parlamentaria, había que contar. Esto también correspondía a los intereses de la URSS, y aunque después los comunistas se desvinculaban oficialmente de las atrocidades de las Brigadas Rojas y condenaban sus actividades, todos en Italia entendían perfectamente que el Partido Comunista servía de hecho como una cobertura legal para los terroristas. Las Brigadas Rojas estaban en acción. Y ahora hablemos de los propios terroristas. Las Brigadas Rojas fueron creadas en agosto de 1970 por los estudiantes Renato Curcio y su esposa Margherita Kagol. Según varios informes, fueron reclutados por la inteligencia soviética varios años antes. Organizacionalmente, las Brigadas Rojas estaban supervisadas por la primera dirección del KGB, o más precisamente por su subdivisión S, que se encargaba de la preparación de saboteadores y terroristas para operar en países capitalistas. Pero para ocultar su vínculo con las Brigadas Rojas, el KGB actuaba no directamente, sino de manera híbrida a través de su satélite, Checoslovaquia. Fue precisamente en ese país donde los militantes italianos recibieron entrenamiento. En el apogeo de su poder había más de 25.000 personas. A través de Checoslovaquia se entregaba la mayor parte de las armas, explosivos, dinero, documentos falsificados. A menudo, para transportar armas, se utilizaban las mismas rutas de contrabando y distribución de heroína. Sí, escucharon bien. Los nobles y honestos agentes de inteligencia soviéticos también utilizaban para sus propios fines a narcotraficantes de escala internacional. Pero, ¿realmente hay algo de qué sorprenderse? El principal objetivo de la Brigada Roja era establecer un Estado revolucionario y lograr que Italia saliera de la OTAN, es decir, en pocas palabras, desestabilizar el Estado desde adentro mediante el terror y el aumento del miedo. El establecimiento de una dictadura de tipo soviético y el paso de Italia a la esfera de influencia de la URSS. Los métodos favoritos de las Brigadas Rojas eran tomar como rehenes o asesinar a altos funcionarios políticos y empresarios, la mayoría de las veces colocando explosivos en sus autos. Los militantes también organizaban asaltos armados a fábricas y plantas industriales. Ahí destruían el equipo y atemorizaban a los trabajadores, obligándolos a renunciar. Esto se consideraba una forma de socavar la economía capitalista y la estabilidad de la sociedad desde adentro. A quienes abogaban por un diálogo político normal con los dueños de las empresas, los mataban sin piedad, como traidores de la clase trabajadora. Un ejemplo claro es el asesinato del importante líder sindical Guido Rossa, quien, aunque simpatizaba con las ideas comunistas, condenaba públicamente los métodos violentos de las Brigadas Rojas. Además, a menudo sus víctimas eran jueces, empleados de la fiscalía y policías. En total, las Brigadas Rojas cargan con al menos 400 muertes. También los extranjeros caían bajo su ataque. Por ejemplo, el general de brigada estadounidense James Lee Dozier, quien ocupaba el cargo de subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres de la OTAN en Europa. Fue capturado y mantenido como rehén durante 42 días, hasta que fue liberado por las fuerzas especiales. Un caso bastante raro para esa época, un caso de liberación exitosa de las garras de los luchadores por la justicia de clase. El secuestro y asesinato de Aldo Moro. Los años 70 fueron el periodo de mayor actividad de las Brigadas Rojas. Las explosiones y los secuestros se volvieron parte de la vida cotidiana en Italia, una norma tan común como hoy en día los ataques con misiles o drones Shahed en ciudades y pueblos ucranianos. Por eso los periodistas incluso llamaron a este periodo los años de plomo.
Pero todos los crímenes anteriores de las Brigadas Rojas palidecen en comparación con el asesinato de Moro, que en general es considerado uno de los atentados más conocidos no solo en la historia de Italia, sino también en los países occidentales en general. Unas palabras sobre la víctima. En esos años, Aldo Moro era el político más popular de Italia, líder de la fuerza política más grande del país, el Partido Demócrata Cristiano. Anteriormente, él ya había encabezado el gobierno 2 veces y tenía todas las posibilidades de ocupar el cargo de primer ministro por tercera vez. El 16 de marzo de 1978 en Roma, unos militantes secuestraron a Moro después de eliminar a todos sus guardaespaldas. Los terroristas exigieron para su liberación la amnistía de 13 de sus cómplices que estaban en prisión. Sin embargo, este acto terrorista tenía objetivos mucho más ambiciosos: el reconocimiento de las Brigadas Rojas por parte del gobierno italiano como un interlocutor en igualdad de condiciones. Es decir, los secuestradores buscaban la legalización de su poder. El secuestro de un político tan conocido atrajo la atención de la comunidad internacional. Toda la humanidad progresista quedó impactada por un crimen tan cínico. El Papa Pablo VI incluso se dirigió a los líderes de los militantes pidiéndoles que lo tomaran como rehén en lugar de Moro. Sin embargo, el propio gobierno italiano, después de largas discusiones y vacilaciones, se negó a negociar con los terroristas. Esta postura fue apoyada por los líderes de todos los partidos parlamentarios, incluidos los comunistas. El entonces primer ministro Giulio Andreotti, en un discurso televisado, formuló la posición consolidada del gobierno de la siguiente manera: las negociaciones comprometerán fatalmente las instituciones políticas de Italia y serán una victoria para los terroristas. Aldo Moro fue mantenido en cautiverio durante 55 días. Y solo al comprender que no tenía sentido seguir manteniendo al rehén, los líderes de las Brigadas Rojas decidieron deshacerse de él. Y de paso, demostrar su crueldad e inflexibilidad. El 9 de mayo de 1978 en Roma, en la cajuela de un Renault rojo estacionado en el centro de la ciudad, fue encontrado el cadáver acribillado por ráfagas de metralleta de un político demacrado. La foto que muestra a Moro asesinado en la cajuela se hizo mundialmente famosa y se convirtió en uno de los símbolos más conocidos del terror político del siglo XX. El fin del terror rojo. Tal actividad de los terroristas no podía dejar de provocar una respuesta decidida de las autoridades. Se luchó contra las Brigadas Rojas, aunque no siempre con éxito. A esto también contribuyó el alto nivel de corrupción de la policía italiana y del sistema judicial. Sin embargo, de manera gradual y metódica, para mediados de los años 80 los servicios de inteligencia fueron cortando los tentáculos de este pulpo, cuyo centro de control se encontraba en Moscú. En esto, los agentes de la CIA ayudaron a sus colegas italianos, ya que estaban profundamente interesados en debilitar la influencia comunista no solo en Italia, sino en toda Europa occidental. En particular, fue arrestado y condenado a cadena perpetua el fundador y líder de las Brigadas Rojas, Renato Curcio, y su esposa Margarita Cagol fue asesinada durante un tiroteo con las fuerzas especiales. El organizador del secuestro de Aldo Moro, Mario Moretti, también fue capturado en 1981 junto con sus cómplices y encarcelado hasta el final de sus días. Cientos de otros militantes fueron arrestados o asesinados. Muchos terroristas se vieron obligados a huir al extranjero. Algunos de ellos siguen siendo buscados por Interpol hasta el día de hoy. El exitoso desmantelamiento de los terroristas también fue posible gracias al trabajo prolongado y meticuloso de infiltración de agentes dentro de las propias Brigadas Rojas. Sus actividades, bajo las condiciones del arresto de la dirección, llevaron de hecho a la disolución de la organización unificada en 1984, dividiéndola en grupos separados. Fue más fácil acabar con ellos y, a pesar de nuevos atentados, la actividad de las fuerzas prosoviéticas llegó a su fin. Y debido al cambio en la situación política en la URSS, el apoyo a los terroristas comunistas también quedó en nada. A Gorbachov, quien quería reconciliarse con Occidente, ya no necesitaba una revolución en Italia. Y sus adeptos igual. Por eso, en 1988, los restos de las Brigadas Rojas anunciaron su autodisolución. Algunos de los terroristas de ayer anunciaron su transición a formas pacíficas de lucha. En general, se debe concluir que las tareas estratégicas del gobierno soviético para convertir a Italia en otro país del bloque socialista fracasaron por completo. A pesar del grave daño causado a la sociedad, la estabilidad política y la economía, las actividades de las Brigadas Rojas y sus seguidores finalmente solo llevaron a la unión de la sociedad italiana frente al terror.
El fortalecimiento de las instituciones democráticas, las reformas al sistema de justicia y la lucha contra la corrupción interna jugaron un papel muy importante en la derrota de los militantes. Ucrania actual también debe aprender esta lección, en cuyo territorio se esconden fuerzas prorrusas que esperan su oportunidad. Porque el enemigo interno a menudo puede ser más peligroso que el externo. Esto siempre debe recordarse. Adiós. Всем пока.